Saludos a todos los miembros de este prestigioso grupo Instrucción Teológica. Estamos ya en la tercera semana de las 14 que sacamos para viajar a través de estas conferencias hasta Medio Oriente por medio de este chat. Y en esta tercera semana del 29 de septiembre al 3 de octubre estaremos hablando del judaísmo del segundo templo. La importancia de este tema pues está basada en la importancia que tiene Israel dentro del Medio Oriente. Y para entender la historia de Israel, del judaísmo y del cristianismo mismo, pues se requiere un entendimiento del judaísmo del periodo del segundo templo. Y no me refiero, cuando hablo de judaísmo aquí o del judío, a los miembros de la tribu de Judá o Reino del Sur. De hecho, hay que diferenciarlo porque la forma en cómo se refiere en el hebreo a la persona que pertenece a la tribu del sur o de Judá es Ben Yehudá, y para hablar del colectivo de esa tribu es Benen Yehudá, a diferencia del concepto Yehudín, que estamos hablando de judío. Es importante hablar de este tema del judaísmo primero porque del segundo templo, primero porque no es lo mismo el judaísmo rabínico actual, surgido a partir del siglo II, conocido como el judaísmo talmúdico, a partir de la llegada de la Gemara y del rabino Akiva y otros rabinos más posteriores, y además porque el cristianismo debe su concepción sobre el Mesías a este periodo y no es el mismo del judaísmo actual. Eso lo queremos reenfatizar porque de pronto algunos lo confunden. Bueno, los primeros periodos de Israel en su tierra se pueden identificar en su relación al, con el primero y el segundo templo. Es muy importante entender entonces lo que es la historia del primer templo y la historia del segundo templo. Bueno, el primer templo podemos entender que a ese periodo, al colectivo judío israelí que vivió en ese periodo, es el perteneciente al reino de Israel, basado por su toponímico nombre derivado de la tierra de Eretz Israel. Es decir, cuando decimos Israel, estamos hablando de aquellos que viven en el territorio de Israel. No nos referimos a las tribus, a una de las tribus o las 10 tribus del norte, sino que nos estamos refiriendo a los que viven en ese territorio del Eretz Israel, de la tierra de Israel, y pertenecen al periodo del templo de Salomón, en el que actuaron o permearon los profetas. Ya cuando hablamos del segundo templo, a ese colectivo le llamamos judíos o de Judá, que también está tomado no de el nombre de la tribu del sur, sino del toponímico territorio del reino de Judea. Eso es importante porque aquí es donde surge el concepto judío, es decir, a los que pertenecieron, los judíos pertenecientes al primer templo se les llamó israelitas, en tanto a este segundo templo ya se les llamó judíos, a todo el colectivo, no es por las tribus, sino a todo completamente. Es un periodo, el segundo templo, sin profetas, pero con muchos grupos nacionalistas. Por esa razón, algunos no llaman el judaísmo del segundo templo, sino los judaísmos del segundo templo. Este periodo incluye el llamado periodo intertestamentario, pero es más aún que eso. Es un periodo en el que se dan ciertos acontecimientos importantes como los cimientos y la inauguración del segundo templo, que estamos hablando de 536, 520 antes de Cristo, y en la época de Esdras. También la institución de las sinagogas es un tema importante, época de los macabeos, la remodelación del templo que podríamos decir de Jerusalén por medio de Herodes, sectas judías, la época de Jesús también, y la secta judía es muy importante, y también la conclusión del templo de Herodes y su destrucción final. Ese el periodo de Israel en el primer templo, si hablamos del contraste, se caracteriza por el imperio egipcio, asirio y babilónico, tres imperios. Pero en el segundo templo tiene tres periodos también: el medo persa, en el cual se caracteriza por la reconstrucción del templo, como también el uso ya del nombre judíos, derivado a la terminología del territorio de Judea, porque pues de alguna manera los dos reinos ya habían desaparecido.
Por eso ya no se identifica el término judío como el reino del sur, sino como el territorio de Judea. También está el periodo de los griegos, abarca el periodo de los macabeos. De hecho, el término judío se menciona en el libro de los macabeos del judaísmo. Y luego viene el otro periodo, que es el del romano, que es la época de los asmoneos en las diversas sectas judías, y ya la época del Señor Jesucristo y sus discípulos hasta la destrucción de ese segundo templo, que algunos le llaman tercer templo por Herodes, pero simplemente es considerado parte del periodo del segundo templo. Bueno, pero para eso hemos invitado, para esa exposición, a nuestro amigo Harold Merardo Aliaga, desde el Perú, quien tiene ciertos conocimientos de este tema y que va a compartir con nosotros durante esta semana. Nos va a hablar de este tema del judaísmo o los judaísmos del segundo templo. Nuestro hermano Harold, él es licenciado en economía y licenciado también en educación. Estudió en la Facultad de Teología AETE, que es Conflicto en las Comunidades Paulinas, la crítica textual, ciencias bíblicas estudió en el Centro de Estudio Limud Internacional y teología del Antiguo Testamento en la Iglesia Evangélica Bautista de Santiago de Ica. Así que Harold es el indicado para tomar ya el espacio de esta semana, y pues acompáñenos en este viaje, Harold. Este es tu espacio y es tu lugar. Dios te bendiga. Le saluda Harold en esta oportunidad, agradeciendo a More Joel por acompañarnos desde la República Mexicana. Vamos a analizar, sumadas las causas espirituales que nos ha explicado el More Joel, algunas causas de tipo político y social. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña declaración de principios a la amada audiencia para que no haya ningún problema. ¿Ok? Como declaratoria de principio, nosotros debemos de mencionar, amados amigos, que nosotros no tenemos acá la intención de influenciarlos a ustedes, sino que tenemos acá la convicción de apoyarlos en esta exposición, de que ustedes sean bendecidos a través de la misma, y que obviamente pues ustedes puedan aprender en esta oportunidad. Ok, vamos a analizar este tema de la destrucción del segundo templo desde tres ejes principalmente. Entonces, vamos a comenzar con la primera causa. ¿Ok? Quiero analizar acá la corrupción de las élites del poder. ¿Por qué es importante la corrupción de las élites, amados amigos? Sabemos que las élites siempre han manipulado a la humanidad a lo largo de los años. ¿Ok? En este caso vamos a analizar tres grupos principales en este análisis social. Tenemos nosotros el Imperio Romano, el poder, bajo el poder de Cayo Poncio Pilatos. Tenemos la monarquía, la casa de los Herodes. Tenemos el poder del clero, los saduceos, los sadoquitas. Ok, entonces, amados amigos, es necesario entender que toda sociedad siempre se rige bajo tres poderes. Por ejemplo, actualmente tenemos lo que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En este caso del mundo antiguo, sabemos que se regía en base al sistema esclavista. Sabemos que el imperio que estaba realizando la ocupación era el Imperio Romano. Pero va a haber una confabulación con el clero. En este caso el clero va a ser dirigido por los sacerdotes sadoquitas y por una monarquía de facto, la casa de los Herodes, que son idumeos, no son judíos, y van a estar acá gobernando con la protección de Roma. Entonces, amados amigos, vamos a ver primero la corrupción del clero, lo que va a pasar con la casta sadoquita. ¿Ok? Vamos a analizar un primer subtema acerca de Yohanan el Inmersor, conocido por todos como Juan el Bautista, un sacerdote atípico. ¿Qué significa la palabra atípico? A significa sí contra, y típico significa común. Entonces, ¿qué sería un Cohen atípico? Un Cohen extraño. Entonces, debemos nosotros recordar que Yohanan el Inmersor, correcto, va a ser un profeta de tipo apocalíptico. ¿Por qué se le dice un profeta apocalíptico? Porque recordemos que el mensaje de Juan era: arrepiéntanse porque el reino de Hashem se ha acercado. El hacha está próxima y el aventador y cambiará la era. Entonces notamos un mensaje bastante de cambio, de transformación, un mensaje muy radical.
Y el mensaje de Juan era una conversión radical de los pecadores. Eso está en Marcos 1:4, Lucas 3:3. Ahora, podemos nosotros notar acá que el mensaje de Juan era un mensaje mesiánico. Mesiánico en el sentido que estaba anunciando la venida de aquel que iba a venir. Pero su mensaje está orientado en contra de las élites de Jerusalén, ¿ok? En contra de los grupos de poder, en contra de los publicanos, de los soldados, fariseos y legalistas. Esto lo tenemos en las citas que podemos ver a continuación. Entonces, ¿por qué es importante, amigos míos? Recuerden, estamos en un contexto de convulsión social en Jerusalén. Tenemos tres élites de poder que están aplastando al pueblo de una manera abusiva y que en medio de esta turbulencia, en medio de esta opresión social, van a emerger predicadores itinerantes, predicadores apocalípticos, los sabios del pueblo que se van a levantar en contra de la tiranía. Entonces, en este contexto, estamos analizando la figura de Yohanan el Inmersor, como podemos apreciar. Un hombre que se va a ubicar justamente en el Jordán, un hombre que va a buscar una transformación, con un mensaje totalmente radical. Entonces, ¿qué podríamos nosotros apreciar por acá, amados amigos? Que el mensaje de él justamente es ir al desierto, hacer una inmersión para purificación, ¿ok? Y hay que entender que esta inmersión para purificación va a ser distinta a la inmersión que se va a dar en el templo por los sacerdotes sadoquitas. Esta inmersión va a ser algo más que ritual, porque lo que Yohanan Juan está buscando es una transformación interna, ¿ok? Por eso el mensaje en el desierto es importante, ir al desierto y preparar un camino para el Creador. Ahora, ¿qué podríamos notar? La innovación de Yohanan, ¿ok? Él va a ir en contra de la legitimidad del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque su teilá, su inmersión va a incluir la remisión de los pecados. Él proclama un bautismo de conversión para el perdón, al contrario de los sacerdotes de Jerusalén, que ellos se van a escandalizar, incluso van a mandar misivas para saber cuáles son las intenciones de Juan. Y por eso muchos le van a preguntar, ¿eres tú el Masías o eres tú el profeta? Y recordamos la respuesta de Yohanan Hamatbil. También tendríamos que analizar, amados amigos, de que si bien es cierto Juan no tuvo una denuncia directa, frontal contra el templo, su mensaje va a ser muy similar al maestro de justicia de los esenios, ¿ok? Que van a ver en el templo de Jerusalén como una máquina de explotación. En el sumo sacerdote van a ver la figura de Malquirresa. Malquirresa va a contrastar con Malquisedes, ¿ok? Entonces, esta es una cosa muy importante que hay que tener nosotros en cuenta. Adicionalmente, va a haber una vía de justicia y una vía de piedad, que debe llevarse a cabo en una remisión absoluta, ¿ok? Entonces, esa va a ser la manera en que se va a empezar a gestar el movimiento de Juan. Ahora, voy a detenerme aquí para pedirle una participación al Morel Joel. Morel Joel, ¿qué podría usted acotarnos un poquito de la perspectiva de Yohanan el Inmersor? Claro, como bien mencionabas, el templo está corrupto. Es una de las cosas que hay que hacer énfasis. Él, como un miembro de la casta sacerdotal, curiosamente no se va al templo, o sea, no sirve en el templo, porque vemos que su padre está sirviendo. Y de hecho en el nacimiento se dice que él está sirviendo ahí. Entonces, ¿por qué él precisamente no va al templo? Y eso tiene que ver con su nacimiento, ya que obviamente no es literal, ¿verdad? Pero dice que él ya estaba lleno de Ruach HaKodesh, del espíritu bueno, es que se pone espíritu santidad, pero bueno, es más bien inspiración divina desde el vientre de su madre. Eso no solamente nos quieren decir los primeros discípulos, que él a muy corta edad era muy espiritual, a tal modo que tenía ya ese nivel llamado espíritu santo, como se le traduce usualmente. Ahora, como bien decías, él parte al desierto.
si tenemos en cuenta, el desierto es muy, muy importante en la historia de Israel. Que de hecho, la historia de Israel comienza en el desierto, porque son sacados y van al desierto. Y tenemos la cita de los profetas que nos dicen que, haciendo una comparación, obviamente dice que recuerdo tu amor de la juventud. ¿Ah? Y también dice que te llevé al desierto para hablarte al corazón. Entonces, ellos ven esta salida. ¿Para qué? Para escapar de la corrupción del templo. Ciertamente, los sacerdotes que hacen, los sacerdotes, empiezan, esto es algo que siempre pasa en las élites, o sea, es una triste verdad. Para poder preservar sus privilegios, su modo de vida, pues tienen que hacer muchas cosas que no siempre son correctas. Yo creo que, vamos a decir, casi siempre no son correctas. ¿Sí? Y eso es lo que pelean contra los fariseos. El fariseo está ligado al pueblo. El fariseo lo apoya al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos defienden en cierta manera al pueblo, aunque se tiene una mala concepción del fariseísmo, ¿no? Como que ellos son los rígidos, ¿no? En realidad ellos son los suaves. ¿Y por qué? Por ejemplo, uno más una cosa diciendo. Los saduceos decían, el que debe traer una ofrenda que la traiga de su propio bolsillo. ¿Por qué? Porque no tenemos que agarrar del templo, del dinero del templo. ¿Por qué? Porque me quitas a mí. O sea, es el dinero que yo puedo agarrar. Pero por eso decía, su interpretación de la Torah era a su conveniencia, es decir, tienen que traerlo de su propio bolsillo. Y los fariseos decían, no, se tiene que tomar del dinero del templo. Y ahí se va a hacer este sacrificio. Entonces, fíjense cómo es esto. Ahora, Yohanan, como bien, parte, y eso es algo interesantísimo que nos dice que es muy parecido a los sunramitas, que son, al parecer, una especie, no totalmente, pero más ligados a los esenios que otra cosa, ¿no? Y un poquito más a llegar a la idea, hacia ese pensamiento. Ellos hicieron lo mismo en un tiempo atrás. Y la vida que está hablando Yohanan no está ligada al templo. Y de hecho su discípulo más prominente, Rabí Yoshua, también, aunque acuden al templo, su vida no está ligada al templo. Porque ellos notan la corrupción y necesitan salir. Como el texto que todos utilizan, sal de ella, pueblo mío, ¿no? Y no te contamines, en Apocalipsis. Pero, bueno, eso es algo que debemos hacer notar. Yo creo que él, como un sacerdote, deja el lugar que está a sus ojos y a todas vistas, también de nosotros, está corrupto y no quiere inmiscuirse ahí. Esto es semejante a una persona que no quiere entrar a un lugar donde venden perfumes, porque cuando se meta y salga, indudablemente su ropa estará impregnada con el olor. Entonces creo que el pensamiento de Yohanan es así. No me tengo ni siquiera que acercar. ¿Por qué? Porque podría yo mismo sufrir de lo que padecen ellos. Muy bien, interesante, Morey Joel. De hecho, yo sé que en el Talmud hay una cita que menciona 8 tipos diferentes de fariseos. Entonces, eso es importante, Morey Joel, porque desgraciadamente acá en Latinoamérica nuestros amados hermanos cristianos tienen la concepción de que fariseo es algo malo, pero sabemos que fariseo es una persona perush separada para Hashem. Y de hecho, la mayoría de amigos de Yeshua eran fariseos. Entonces, se nota claramente, ¿verdad?, que el fariseo era el maestro de abajo, o sea, era más o menos como el defensor del pueblo contra una aristocracia abusiva que estaba aplastando los derechos del pueblo. Entonces, ese es un punto muy importante a resaltar. Muy bien. Vamos ahora a comentar, Morello, un poquito acerca de Yeshua, el rabino de Nazaret, como un profeta escatológico. Lo que tenemos, Morello, es justamente que Yeshua mostró un gran afecto por el templo. Y vamos a ver en la carta de Juan que él subió diferentemente para la Pesach, Sukkot, Hanukkah, y muy posible también para Shavuot. Es muy posible. Notamos diferentes citas que así lo están evidenciando. Entonces tenemos un Yeshua, un Galileo ligado al templo. Justamente es una parte bastante interesante, se podría decir, ¿verdad?
hay pasajes que notamos que el maestro enseñaba justamente en el Beit HaMikdash. Y eso es importante porque han habido sabios en el Talmud que también se sentaban para poder enseñar en el Beit HaMikdash. Entonces es un aspecto realmente importante. Por ejemplo, More, el caso de Yohanan ben Zakkai, un caso conocido, un sabio fariseo que durante la segunda mitad del siglo I acostumbraba a sentarse a la sombra del templo para enseñarle a sus alumnos. No sé si de ahí, querido More, quisiera usted comentar algo. No, está bien, sí, Ok. Entonces, tenemos que tener acá en cuenta, amados amigos, que Yeshua, al ser un judío devoto, un judío piadoso, miraba en el templo un lugar de la presencia del Eterno en la tierra. Lastimosamente había un grupo de personas, repito, que no eran sinceras. Por eso mencionamos con el More Joel que hay 8 tipos diferentes de fariseos, ¿ya? El problema es que los hermanos cristianos piensan que todos los fariseos son malos y eso es incorrecto. Hay diferentes tipos de fariseos de acuerdo en el Talmud. Entonces es muy importante de tener en cuenta. Ahora, hay otra parte. Sí, adelante, Moriel. Sí, de hecho, respecto al tema de los fariseos, es importante destacar que, de hecho, el Talmud sabemos que son, en la Mishnah del Talmud, vienen de la escuela farisea, porque debido a que precisamente Rabbi Yohanan ben Zakkai, en la destrucción del templo, él, a través de un estratagema que finge estar muerto, sale de la ciudad y es como él pide a Yahweh, sus sabios, pide un médico para Rabbi Tzadok, porque él estaba haciendo un ayuno muy largo y bueno, estaba ya pereciendo, también por falta de comida y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces ellos mismos critican, ahí en el Talmud, en el pasaje que menciona, ellos critican a la mayoría, o sea, a la mayoría de los fariseos. Ellos mismos ven que en su grupo hay quienes no son sinceros y solamente rescatan a uno. Dice, el fariseo por amor. ¿Ah? Los demás no son sinceros. Para el mismo grupo. O sea, estamos hablando que esta idea que se tiene de los fariseos es cierta en muchas de las ocasiones, pero rescatando obviamente los sinceros, que había gente que sí realmente seguía la doctrina farisea que les dio, y por eso precisamente Rabbi Yoshua tiene esta unión con el grupo fariseo. Nada más eso. No, muy importante, querido Morello. De hecho, sabemos el caso de fariseos que le avisaron a Yeshua de que Herodes lo quería matar. Incluso él le dijo, esa zorra no tiene un linaje. Entonces, hay una amistad muy grande. Tenemos el caso de Simón el fariseo, tenemos también el caso de Nicodemo y José de Arimatea, gente digamos, dentro del Sanedrín ligado al movimiento fariseo, que tenía una amistad muy linda con Yeshua. Entonces, eso es algo bien importante que a veces, Morello, el amado pueblo, piensa y mete a todos en el saco y no es así. O sea, en todo grupo siempre hay gente buena y también hay gente pues no tan buena. Entonces siempre hay que ser correcto. Entonces esta parte, More, es muy, muy importante para que el pueblo lo tenga, para que no hagan, vamos a decir así, una construcción mental, sino para poner las cosas en su respectiva medida. Ok, entonces, ¿qué más podemos apreciar, querido More, en esta parte en la cual Yeshua tuvo una posición a favor del templo? Pero ahora vamos a notar una posición un poquito en contra. Vamos a notar una actitud del maestro de censura, ¿ok? Cuando él va a ver justamente el tema de los cambistas y todo eso, y vamos a ver que él va al hacer las sanidades de parte de Hashem, vamos a dejarlo claro, y al sanar a personas con Shedim, el maestro no recurre tanto, vamos a decir, ¿cómo se dice? Pues a los korbanot, sino que él directamente apela a la autoridad de Hashem para poder, vamos a decir así, ayudar a su pueblo. Entonces notamos, hay una dura lamento que él hace en Mateo 23, 37 y 29. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que son enviados. Notamos ahí un lamento, un sufrimiento. ¿Por qué? Un lugar tan sagrado como el Beit HaMikdash, donde debería habitar la presencia de la Kadosh Baruj Hu, había sido tomado por un grupo de mafiosos, vamos a decirlo así, los saduceos. Y estos señores, vamos a ver a lo largo de la exposición, que le compraban los puestos Herodes. Entonces,
los únicos que le hacían contrapeso a los saduceos eran los fariseos. Trataban de defender al pueblo, pero obviamente los saduceos contaban con el apoyo de los Herodes y con el apoyo de Roma. Entonces vamos a ver en esta etapa a un Yeshua que va a condenar no al templo, sino a los que van a estar liderando el templo. Justamente vamos a ver que la crítica del maestro va a ser contra las autoridades eclesiásticas, no contra el pueblo mismo. Por eso vamos a notar que la crítica va a ser contra la aristocracia sacerdotal. ¿Dónde vemos esto? En la parábola, en la Masaló de los viñadores homicidas y del mayordomo fiel. En la parábola de los viñadores vamos a notar la crítica contra los sumos sacerdotes, contra los escribas y contra un grupo de ancianos, ¿ok? Y esto se refleja en la canción de la viña que está en Isaías 5 del 1 al 7 y en el texto de Qumran 4Q500. Entonces Yeshua acusaba a los sacerdotes por su abuso de poder, privilegios y falta de sensibilidad a la ayuda pobre y necesitado. More Joel, Yeshua como judío, ¿cómo podría haberse sentido al ver cómo los sacerdotes que debían haber sido gente santa, en vez de ayudar al pueblo, hacían rapiña de ellos? Recordaba, yo creo, me atrevo a decir que él recordaba también las profecías que están en el Tanaj y que habla de los líderes de generaciones antes y los compara a pastores que en lugar de cuidar a las ovejas se aprovechan de ellas, ¿sí? Entonces es importante que destaque que Rabbi Yehoshua, cierto, él acude al templo, pero también le censura. Tenemos dos pasajes. Bueno, eso es un pasaje, pero el libro de Juan lo pone al principio, la llamada purificación del templo. ¿Sí? O sea, no está de acuerdo en todo lo que se hace. Cuando los sinópticos lo ponen ya al final de su vida, el Evangelio de Juan lo pone al principio. Pero bueno, por eso algunos se han aventurado a decir que hubo dos purificaciones del templo. Es algo difícil de sustentar. No, más bien yo creo que al igual que hace con otros pasajes, él cambia los tiempos. Por ejemplo, tenemos la unción que tiene en Betania. El tiempo que pone ahí es distinto en días a los que ponen los sinópticos. Bueno, regresando a nuestro tema. Él acusa a estos que están a todas luces violando la Torá, ¿sí? Porque de hecho acusa de una manera tremenda, le dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Ladrones, les dice, ¿sabes? Con todas sus letras. Esto no es una acusación cualquiera, ¿estás de acuerdo, Moré? No es una acusación cualquiera. ¿Y por qué le van a decir ladrones precisamente? Cuestión de dinero, terriblemente, o sea, es una de las cosas que más se padece el ser humano, y en este caso los miembros del templo, están con el dinero, siempre, y por eso Shaul va a decir que la raíz de todos los males es el dinero. Esa es una de las cosas que ellos, como bien decías, hay que comprar el puesto, ¿no? Entonces se manejaba por dinero. Y todo lo que era un precepto de la Torá se desvirtúa, por ejemplo, los diezmos y todo lo que le pertenecen a ellos, los empieza a desvirtuar y eso lo empiezan a hacer se vuelve un abuso. Ahora, Rabbi Yehoshua, como miembro, porque era pobre, como miembro de los pobres, no es de que se compadeció del pobre, no, él era pobre, su familia era pobre, él estaba entre los pobres, obviamente él sentía un ataque a toda la comunidad, y es cuando él y otros más se van a levantar la voz en contra de ellos, se van a levantar para declararles pero como siempre sabemos, hay personas que estando en el poder, si alguien les hace ruido, es mejor quitarlo del medio. Y esa es una de las cuestiones que debemos de tratar también con la muerte, por qué muere verdaderamente Rabbi Yehoshua. Y también tiene que ver algo de ahí.
Correctísimo, More. De hecho, justamente los sadoquitas lo que no le van a perdonar a Yeshua es que atentó en contra de sus bolsillos. Justamente ese es un tema muy delicado. Notamos también, querido More, justamente lo que dice las palabras de un investigador llamado Evan. Dice, yo creo que los judíos del primer siglo hacían distinción entre el templo como un ideal, o sea, el templo como un lugar sagrado, divinamente elegido por Dios. Pero el problema venía en cómo funcionaba. O sea, el templo como edificio no es malo, es santo, es bueno. Pero ¿cuál era el problema? Que adentro estaba enquistado un grupo de mafiosos, un grupo de fascinerosos, un grupo de sinvergüenzas que estaban explotando al pobre, a la ayuda al huérfano, y que los fariseos luchaban, trataban de defender al pueblo. Lastimosamente esta gente contaba con el apoyo de Roma y de los Herodes, y de esa manera, recordamos, mi Moreno, si usted recuerda bien que Herodes el Grande manda matar a todos los sabios en una generación, precisamente porque los sabios le estaban reclamando el abuso de poder que él estaba haciendo en el territorio de Israel. Entonces, el tema de la dictadura, del poder, del uso de la fuerza, no era algo nuevo. En este caso, Jesús estaba lidiando con un problema similar, con un problema de corrupción, con un problema de putrefacción tremendo, y obviamente, pues, no estaba solo. Había fariseos que le apoyaban en esta lucha de igualdad, vamos a llamarla así. Recordemos también la expulsión a los vendedores y cambistas del templo. Y vamos a notar nosotros justamente una imagen clásica. ¿Por qué el gran Yeshua de Nazaret, un hombre de paz, un hombre de Galilea, va a tener que alterarse, molestarse, voltear las mesas, agarrar un cabresto y azotar a esas personas? ¿Cuáles fueron las razones que tuvo Rabí Yeshua justamente para, vamos a decir así, actuar de esta manera, buscando reivindicar al pueblo? Ahora, para notar eso vamos a entrar a lo que es la economía del templo. ¿Por qué es importante, amigos míos, hablar de la economía del templo? Porque recuerde usted, el templo de Jerusalén tenía una manera muy importante de funcionar, ¿ok? Habían cambistas, habían justamente los famosos shekalim, también habían las diferentes ofrendas, que vamos a abordar esto con el More Joel. Ahora, recordemos algo. En el rincón sureste del patio de los gentiles, en las faldas del monte del templo, ese no se consideraba un lugar sagrado. En esa mesa estaban los cambistas, ¿ok? Y cambiaron justamente las monedas de los peregrinos que subían para las diferentes fiestas. Y note usted lo que hemos resaltado con amarillo. ¿A manos de quién iba todo ese dinero? De la aristocracia sadoquita, ¿ok? Y para eso entramos al Talmud. Acá nos va a ayudar el More Joel. Entramos en la Mishnah Masechet Shekalim 534. ¿Cómo comenta? En el templo Mikdash habían 4 sellos. Uno para el ternero, uno para el carnero, uno para el cabrito y uno para el pecador. El rabino Ben Asai dice, eran 5. Y ellos estaban escritos en arameo. Ternero, carnero, cabrito, pecador pobre y pecador rico. Y el rabino Hanán, quien era el encargado de los sellos, entregaba dinero y recibía el cambio de sello. Entonces noten, no es que estaba mal, o sea, era algo normal esto, pero vamos a ver que lastimosamente esa gente en ese momento va a alterar esto. More Joel, adelante por favor. Ahí está. Como tenía desactivado mi micrófono. Bien, en lo que está abordando acerca de la Mishnah Shekalim, bueno, aquí debemos recordar que, bueno, anteriormente se nos está hablando de Yohanan, el hijo de Pinchas, que era responsable de los sellos, y que Ahiá era responsable de las libaciones. En esta Mishnah se aprenden de sus responsabilidades. Las libaciones se refieren a las ofrendas de grano que incluyen harina mezclada con aceite y una libación de vino. Estas ofrendas de grano acompañaban ciertos sacrificios de animales. Y bueno, son la ofrenda quemada, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de la culpa, y la cantidad pues variaba, ¿verdad? Teníamos 1/10 de la medida, bueno, y esto hay que verlo, porque también, o sea, de diferentes sacrificios tenemos diferentes medidas. Un cuarto, medio y dependiendo. Ahorita déjame ver mis notas, donde tengo la lista donde nos dice eso. Eso se deriva desde la Torah.
Aquí se está hablando que hay dos opiniones. Uno dice que son 4 sellos y el otro dice que son 3. Ah, no, 5, perdón. Uno dice que es 4 y la otra que dice que es 5. ¿Por qué se ponían estos? Y bueno, aprenderemos que estos sellos también tenían la utilidad solamente del día y ya para el siguiente día no se podía utilizar. O sea, ya empezamos a notar, vean eso. Imagínate que tú tienes un sello que solamente te rige por el día. ¿Ah? Al siguiente día vienes y tú tienes tu sello, en este caso, y también por un cordero o por otras cosas, tú dabas tu sellito y dices, tenía una especie de folio, ese sello. No. ¿Cuál era la excusa? Es decir, se pudo haber perdido de su dueño original y tú lo puedes traer. O se puede repetir, que podría haber sido una situación similar, ¿no? Es decir, bueno, yo voy y doy mi sello, pero me lo quedo, ¿no? Trato de quedármelo, se lo doy a mi compañero y él viene. Pudo haber sido, ¿sí? Pero aquí se empezaba ya a manejar de que todos los días, y eso es algo que pongo en moneda y es una gran entrada. Es una gran entrada. Entonces, todo esto que se está hablando aquí es para precisamente lo de estos sellos. Bien, la Mishnah va a explicar para qué sirve cada sello, que sea para el ternero, esto el ganado, vacas, toros, ya sean machos para holocaustos que son enteros, o hembras para la ofrenda de paz. Y los pequeños, hay un sello pequeño que se utilizaba para comprar las libaciones de las ofrendas de los rebaños, es decir, de las ovejas y de las cabras, siempre que se tuviese, como dice la Torá, un año de edad. Eso quiere decir desde los 8 días hasta un año completo. En toda esa etapa se podía sacrificar. Y ya después de eso, la oveja pasa a otra designación, ya no es el de un año, sería, ven que tienen a veces el de 3 años, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bien, entonces ese es la Mishnah número 4, número 3, ¿sí? En la Mishnah número 4 está el proceso de la cual la persona puede comprar sus ofrendas, ¿sí? Tenemos una descripción temprana de la contabilidad judía. Por la noche, después de haber terminado todo el trabajo del templo, 2 oficiales se reunían para, ya sabes, verificar las cuentas, hacer como un balance del día. Allá sacaría los sellos que había recibido y recogería el dinero de Yohanan. Si había dinero extra, ese dinero pertenecía al templo. Sin embargo, si no hubiera suficiente dinero para cubrir los sellos, entonces Yohanan tendría que compensar la diferencia, escuche bien, de su propio bolsillo. La Mishnah señala que el tesoro del templo tiene la ventaja y que puede obtener del error, sea del de los sellos o el del dinero. O sea, si hay una diferencia, ¿quién lo pone? El encargado. Para eso es el encargado y todo va para el templo. Nuevamente, como vemos, cuestión de dinero. Amén, amén. Excelente, More, excelente explicación. Yo creo que es importantísimo notar que también hay otros tratados en Shekalim que mencionan, por ejemplo, que existían 13 cajas, que habían ciclos nuevos, ciclos viejos, sacrificios de aves, pichones para el holocausto, leña. Entonces, ¿qué podemos ver, apreciados amigos? Que en el templo también tenía una economía, había una contabilidad a la hora de llevar los sacrificios, Y justamente vamos a notar una serie de pasajes. Y acá vamos a notar algo importante. El dinero del sacrificio por el delito y el dinero por el sacrificio o por el pecado no iban al templo.
serán de los sacerdotes. Eso está en Segunda de Reyes 12:16. Pero ¿qué podemos notar? Que en su mayoría esos caballeros, los sadoquitas, van a tratar de sacar provecho de la Torah, ¿ok? Van a buscar sacar una porción, como que una tajada, una mordida para ellos. Entonces, eso es lo que vamos a notar acá en el tema de la corrupción. Asimismo, Mishnah Masechet Shekalim 7:2 dice: el dinero que se encuentra delante de los tratantes de ganado se considera siempre como un diezmo, ¿ok? Si se encuentra en el monte del templo, se considera común. Entonces, otra vez, queridos amigos, notamos que es importante conocer la economía del templo, ¿ya? Es importante. Si bien los escritos de los primeros discípulos, el Keter, no nos da la definición exacta de la contabilidad, para eso la Mishnah, el Talmud, los sabios, ayuda, porque nos da el panorama completo de lo que pasaba. Entonces, si hemos notado eso, vamos a ver por qué Rabí Yeshua va a actuar de una manera tan violenta. ¿Por qué va a presentar él una furia en el templo, siendo que el templo, pues, es un lugar sagrado? Ok, vamos a un texto del Keter. El testimonio del discípulo amado, el libro de Juan, dice así: y después de hacer un látigo de cuerdas, lo echó a todos en el templo, junto con las ovejas y los vacunos, y desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. Preguntémonos, ¿por qué Yeshua, un hombre de paz, un hombre justo, un maestro pacífico, va a actuar de una manera tan violenta? Recordamos las palabras de los profetas de Miqueas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, y pasajes que dice: tengo contra ustedes pastores de Israel, que ustedes apacientan a sí mismos, que no venden a la perniquebrada, sino que se apacientan a ustedes mismos. ¿Qué notamos? Que Yeshua estaba sintiendo impotencia de ver que el grupo de gente que debían ser separados para el Eterno, en lugar de proteger al pueblo, estaban haciendo rapiña. Y esta denuncia la vamos a ver en dos profetas muy conocidos, en Isaías y en Jeremías. Para eso veremos la traducción de Moisés Katz Nelson. ¿Qué dice Isaías? También a ellos los traeré a mi montaña sagrada, y los haré gozosos, y mi casa será casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos en mi altar, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mientras que Jeremías dice lo siguiente: en esta casa donde se menciona mi nombre hay una cueva de Paritzim. ¿Qué es Paritzim en hebreo? Salteadores ante vuestros ojos. He aquí yo mismo he visto, dice el Eterno. Podemos entender, señores, por qué un hombre de paz, un hombre de justicia, va a actuar de una manera tan violenta. Es porque ya es el cúmulo. Yeshua ya soportó demasiado abuso de esta gente, de estos mafiosos, de estos sinvergüenzas que estaban coludidos con los Herodes, con Roma, y por esa razón él va a reivindicar el pueblo, y sus talmidim van a decir: el celo de mi casa me consume. More Joel, ¿algún comentario, por favor? Sí, desde comparto, y ahí está. Bien, aquí tenemos lo que es la Tosefta, que tiene las partes que ya vimos acerca de la destrucción del primero y segundo templo, la destrucción de Shiloh, que es también su santuario. Pero More, voy a dejar de compartir para que usted comparta. Permítame, por favor. Ok, ahí está. Por favor, More, adelante. Ahí está. Como decía, tenemos la Tosefta. Al principio habla acerca de por qué fue destruido Shiloh, que es el santuario donde estaba en Shiloh, el tabernáculo, antes de que se construyera la casa sagrada. Y bueno, aquí todo lo demás. Bueno, dice: pero sabemos que en el periodo posterior, lo dice Rabbi Hanan Ben Turká, el periodo del segundo templo, trabajaron en la Torah y tuvieron cuidado de los diezmos. Entonces, ¿por qué fueron exiliados? Y aquí añade algo que me gustaría resaltar: porque amaban el dinero y cada uno odiaba al prójimo. Ya hablamos del odio al prójimo, pero aquí dice algo importante: porque amaban el dinero. ¿Sí? Amaban el dinero. Esto es normal hasta cierto punto en la aristocracia. Si una persona que tiene un alto nivel, ¿verdad?, de economía, en un momento se ve en la necesidad, o más bien se ve en cualquier problema, y va a perder todo lo que tenía, él es el que más va a sufrir.
Porque todo lo que tenía y ser despojado de eso es un miedo que como no, pues no sé cómo explicarlo, pero quiero decir que esto le pasó a los miembros de la aristocracia judía. Ellos mejor ignoraban lo que pasaba porque el gobierno romano no era un gobierno que fuera, qué bonito gobierno, ¿no? Pura democracia, derechos para todo el mundo, ni nada. Preferían cerrar los ojos para proteger su economía, para proteger su estilo de vida. ¿Sí? No es que ellos no vieran que se aprovechaban de todos los de abajo, porque de dónde iba a salir la comida para las grandes urbes, para todas esas grandes ciudades que estaban ahí. Necesitamos salir de esas ciudades, no producen alimentos. Entonces, ¿cómo se va a sustentar ese alimento? ¿De dónde se va a sacar? Necesitas presionar, necesitas que los de abajo, los campesinos, produzcan más. Eso es lo que necesitas. ¿Ah? ¿Y ellos no lo veían? Claro que lo veían, pero mejor mira, calladito me siento, no me meto en problemas, porque si yo hago algo, pues también puedo perder yo. Y ahí viene lo de la parábola del sembrador. ¿Qué dice? Que siembra en donde, es donde hay rocas, al lado del camino, y todo eso. Eso no me refleja que los campesinos estaban tan desesperados que sembraban en donde podían, o sea, en las partes incluso más escondidas de su terreno para poder tener la semilla, para tener lo necesario, porque ellos tenían que dar a las grandes urbes, más imagínate el diezmo, y luego su familia, y para volver a sembrar para la siguiente cosecha, es un peso tremendo, pero ellos, amando el dinero, mejor dirá. Y eso es lo que no está de acuerdo ni Rabí Yohanan, ni Rabí Yoshua, ni otros más. Y es más, otros también no están de acuerdo, también los subramitas tampoco estaban de acuerdo, los celotes no estaban de acuerdo, pero ellos tomaron las armas. O sea, cada quien de diferentes perspectivas, pero están en contra de estos que están arriba, de estos que aman el dinero. Triste realidad, pero a ver, esto así fue. Nada más. No, excelente, mi more, excelente. Yo creo que con esto el pueblo va sentando mucho más las bases, porque es necesario, more, de que el pueblo entienda por qué Hashem, el Todopoderoso, permitió la destrucción de un lugar tan sagrado, tan importante para la fe, como es el bendito Beit HaMikdash. Ok. Entonces, en esa parte, more, yo creo que el pueblo ya tiene claro lo del templo y también la parte de la economía del templo y de la casta sadoquita. Ahora, mi more, vamos a analizar un punto también muy importante. Una dinastía usurpadora. Nosotros sabemos que solamente debe haber una tribu gobernante de Israel, que es la tribu de Judá, de la casa de David. Lastimosamente, en este momento del tiempo, ya no estaba un descendiente de David, sino estaban edomitas, en este caso los Herodes. Los Herodes no tienen ni una gota de sangre judía, son paganos que prácticamente pues han sido puestos en el poder. Entonces, esto va a ser, more, otro problema más que se va a agudizar, porque estos hombres ni siquiera respetaban la Torá, sino eran paganos acomodados al antojo del imperio. Entonces notaríamos que hay una genealogía, mi more. Desde Antípato se nota la familia de Herodes, las diferentes mujeres que ha tenido Herodes y los hijos que se ha tenido. Entonces, entendiendo, more, en este contexto, vamos a ver que lastimosamente este señor va a vender a cambio de dinero a los sacerdotes. Vamos a ver qué dice acá. Dice, después de las omnipotentes monedas, vamos a tener la casa de los Herodes. Y van a maniobrar a través del tema económico con familias sacerdotales de Babilonia y de Egipto. O sea, significa que no van a haber Kohanim del mismo Israel. Los van a traer de Egipto y de Babilonia para que ellos comiencen a gobernar el pueblo. Entonces, si notamos eso, more, no son gente del mismo Israel que conoce la necesidad del pueblo. Son extranjeros que están viniendo de afuera para gobernar un pueblo cuyas necesidades ellos no conocen. Y se nota claramente una intención económica y política.
¿Por qué? Porque Herodes, el Grande, en este caso Moré, va a privilegiar a aquellos hombres que le van a hacer la barba, como quien diría, que le van a pasar la franela, o sea, que van a estar a favor de él. Entonces, mi amor, acá notamos que lastimosamente esto ya hablamos de corrupción, venta de puestos a cambio de dinero. Entonces es muy lamentable y esto todavía va a agudizar mucho más el problema. Adelante, Moreyola, un comentario. Claro, de hecho, como bien dices, el Herodes lo que hace es también en parte romanizar su territorio, aunque no lo hace en ciudades plenamente judías, pero en otras partes tenemos la romanización del pueblo de Israel, bueno, pero como extensión, no del pueblo, aunque también, ¿verdad? Pero bueno, entonces él se nota y ahí viene, incluso le hace honor a los a los romanos, al emperador en turno, ¿sí? Con sus grandes construcciones, él le pone los nombres y con el nombre, pues tú puedes saber que él está haciendo referencia, le está brindando honor a los romanos. Esto viene, obviamente, al pueblo de Israel a darle más todavía más razones para que, por ejemplo, grupos como los celotes se levanten. ¿Por qué? Porque está teniendo, ahí tenemos teatros, anfiteatros, y se hacían a la manera romana, ¿verdad? Los romanos traían ya también parte con la cultura griega, helénica, y ahí entonces teníamos esta pequeña mezcla, y todo esto es porque él es un rey títere. ¿Él cómo entró al poder? Por la ayuda de los romanos. Entonces, él tiene que quedar bien con los romanos. Eso es algo que se ve en su vida. Él estuvo preocupado, ¿sí?, por también agradar a sus señores. Él es un rey títere. Y eso es algo por el cual también la idea mesianista, todos estos grupos, que sabemos que muchos que fueron proclamados como Mesías, van a tomar, igual que los Hasidim del pasado. Si recordamos los Hasidim y posteriormente que tienen los Macabeos y todo esto, ellos también están en contra con la ilegitimidad de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no eran claros descendientes de Aarón, ¿sí? No eran claros descendientes de Aarón, pero estos a todas luces, si el pensamiento anterior hubo un levantamiento y guerra porque se dudaba o no había una claridad en el linaje de los que estaban como sumos sacerdotes, ahora en este tiempo menos, o sea, esto era totalmente seguro, y eso es algo que lamentablemente queda como una etapa oscura una mancha en la historia de Israel, porque como bien dices, se vendía este puesto que es el hombre más importante de la nación, ¿sí? Es el hombre que, según la Torá, debe ser el más sagrado. ¿Sí? Tenemos tres grupos: Israel, levitas y sacerdotes. De esos tres, hay uno que es superior, el sumo sacerdote, ¿no? El príncipe del pueblo. Y se debería tener la mayor santidad, siendo un miembro del pueblo de Israel, por supuesto, que el que debería tener la mayor santidad, ahora ni siquiera es del linaje. Si dice Josefo que se supone que en la vista de los fariseos, porque él es un fariseo, él dice que la nobleza entre el pueblo de Israel es por la casa, es decir, los que son descendientes de los sacerdotes. Así se veía, pero en lugar de ser descendientes de lo que es la línea arónica, pues lamentablemente no lo era. Es un golpe tremendo. ¿Por qué? Porque ellos son los que dirigen
Por ejemplo, ¿quién oficia Yom Kippur? El sumo sacerdote, ¿no? Son el día más sagrado y lo oficia el hombre más sagrado. ¿Pero qué tenemos aquí? Entonces, ahora, según el pensamiento judío, una ofrenda es válida si la está ofrendando un gentil. No puede ser. Porque quien no está obligado no puede exentar de su obligación al que sí está obligado. Y eso lo vemos, por ejemplo, hasta el día de hoy con los descendientes de los fariseos. Dicen, una mujer puede tocar el sofá en Rosh Hashanah, o sea, para la comunidad entera, y dicen, lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque ella no está obligada precisamente a escucharlo, por ser mujer. Y entonces un menor tampoco, porque todavía no está obligado, no llega el momento de estar obligado. Y alguien que no está obligado no puede, con su acción, exentar a todos los demás. Esto es el pensamiento. Entonces imagínate si esto es en nuestra época, ahora en esa época, con hombres que no son sacerdotes, o sea, no son de la línea arónica, ¿ah? No, pues es totalmente algo que dañaba la fe del pueblo. Lastimosamente, mi More, acá voy a hacer una reflexión. Mi More, eso es lo que pasa actualmente. ¿Cuántos países, pues, tienen presidentes que son corruptos? Se supone que el presidente, al ser el hombre que representa a la nación, si es un corrupto, imagínense cómo será el vicepresidente, los congresistas, los senadores. Es una barbaridad. Y obviamente, More, ese escándalo, pues, lo notamos. Y ahora, si hablamos de la estructura eclesiástica, lastimosamente, pues, en muchos países incluso se han dado el caso de narcopastores. Entonces es lamentable, More, cómo este tema no sigue siendo un tema del pasado, sino lastimosamente el tema de la corrupción económica, la compra de puestos, es el pan de cada día. Lastimosamente es una realidad que no solo es del pasado, sino que lo podemos vivir actualmente. Entonces, ahora, More, también quería notar acá que este Herodes el Grande va a nombrar a Simón, hijo de Boeto, quien va a confirmar, More, su función por más de 15 años como sumo sacerdote, a cambio obviamente de buenas regalías. ¿Y por qué es importante, More, este Boeto? Porque de este Boeto van a nacer Caifás. Acá tenemos a Anás y a Caifás, que van a pertenecer a esta familia de los boetosianos. Anás tuvo 5 hijos, y los cinco fueron sacerdotes. ¡Qué barbaridad! Y notamos nosotros que Caifás fue sacerdote, More, 16 años. Ese hombre estuvo enquistado en la silla sacerdotal 16 años. Anás, su suegro, 9 años. ¿Qué podemos apreciar, More? Esto es una mafia. Acá todo queda en familia, nos arreglamos en familia. Es una corrupción, pero al más elevado nivel. Entonces, More, ya entendemos, como está acotada, por qué se van a levantar de Galilea, se van a levantar del sur, porque esta es una opresión horrible. Gente que está vendida al Imperio Romano, gente que le importa, vamos a decir, un bledo el pueblo y que están explotando porque eso deja buenos dividendos. Entonces, es interesante, More, esta parte. ¿Qué puede usted aportarnos acerca de Caifás y Anás, de estos varones que son saduquitas? No, ahí sí no tendría ningún comentario. Realmente no tenía preparado algo de ellos precisamente. Entonces no tengo comentario en ese momento. Ya, mi More, no se preocupe. Vamos a continuar con la exposición. Entonces, esta imagen debería decirlo todo. El hombre que debía ser el más santo para liderar a la nación espiritualmente había sido un corrupto. ¡Qué barbaridad! Es que es lamentable, pero es cierto. Lastimosamente es cierto. Ahora, ¿qué podemos notar? Otro factor, More, también importante va a ser los impuestos, y esto va a agravar mucho más todavía la situación en Jerusalén. Notamos que en el tiempo de Herodes, More, el Estado, el fisco, era suficientemente rico para comprar al prefecto de Egipto una enorme cantidad de trigo. Es interesante. Y dice así que era tan fuerte la presión fiscal que ese dinero que recolectaba Herodes era para pagar a mercenarios y espías. O sea, Herodes era un rey tan desconfiado, tan paranoico, que no solamente tenía sus mercenarios, también tenía este varón, espías, porque tenía miedo que le quiten el poder.
y podía incluso aligerar el impuesto hasta 1/3 en el año 21 y hasta 1/4 en el año 14. Esto es realmente muy impresionante. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Pagaba acaso Herodes un tributo anual al César? Los historiadores todavía no están muy de acuerdo, pero hay muchas posibilidades con Flavio Josefo y Estrabón. Hablan de 900 talentos. No, imagine usted, 900 talentos. Y el impuesto sobre la pobre gente, que eran campesinos, era de 35% de impuestos. ¿Mm? Un didracma anual para el templo y diezmo. O sea, More, hablamos de una explotación horrible. Hablamos de un abusivo en el poder, enquistado. Por un lado los sadoquitas, por otro lado los Herodes, explotando, despedejando al pueblo sin ninguna compasión. Entonces vamos a notar, More, correcto, la figura de este hombre, Herodes el Grande, un hombre que hizo muchas construcciones, hizo grandes edificaciones, pero nadie dice que fue a costa de la sangre de la economía del pueblo. Hasta ahí, More, no sé si tiene algún comentario. De hecho, precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? Las construcciones que él sale, ¿de dónde tenía que salir? O sea, el dinero tenía que venir de algún lado. Y son magníficas construcciones, ¿sí? La ciudad portuaria de Cesarea, esto es de esto sigue sorprendiendo hasta nuestros días. Pero todo esto necesitaba una cantidad tremenda de dinero para poder llevar a cabo esto. ¿Sí? También incluso sus construcciones de recreación. Tenemos una cúpula que en ese tiempo no es cualquier cosa. La cúpula que se redonda. Entonces, leí un documental de hace un tiempo de estas construcciones que él hace. Todos estos se sorprenden hasta nuestra fecha. Hablando del templo, también es algo, la construcción del templo es algo que es una magnífica obra. Y Josefo, hablando de esto, dice: la parte exterior estaba cubierta por todos lados por gruesas placas de oro, y así, cuando salían los primeros rayos del sol, producía un resplandor muy brillante a los que se esforzaban por mirar, les obligaba a volver los ojos como si fueran rayos solares. Desde lejos, a los extranjeros que se acercaban allí les parecía que era un monte cubierto de nieve, ya que el mármol era más blanco que en las zonas que no estaban revestidas de oro. Y bueno, pues entonces todo eso lo que hace, pues, el templo, de hecho en el Talmud, el templo que es por a ver, el templo es alabado en el Talmud por lo que hace este Herodes, que le dice el sabio, dice: tú que mataste, lo que estabas diciendo hace un momento, tú que mataste y eliminaste a la luz de Israel, ve y haz algo por esa luz. Y entonces él empieza a la remodelación del templo, todo esto porque él había matado precisamente a varios sabios, como lo menciona. Y se luce. Era una magnífica estructura. No solamente tenemos el avión, lo que es Masada también, ¿no? La fortaleza, precisamente todas esas cosas tenían que salir de un lugar, y como dije en mi participación anterior, lamentablemente los que la pagaban eran los campesinos, los que tenían que llevar. Y si a esto le sumamos los que cobraban precisamente estos este dinero, y tenemos a uno muy especial, ¿sí? Al cobrador de impuestos, que se vuelve un discípulo de Rabbi Yehoshua. Pero estos cobradores de impuestos no solamente pedían lo que correspondía, sino que pedían de más. Y los pobres se quedaban endeudados y perdían sus tierras. Y es que por eso vemos que hay muchos que son
jornaleros, que están ahí esperando a que alguien les dé el trabajo en las bravas. ¿Por qué? Porque gente que ya no tenía un campo, gente que ya había perdido todo porque se había endeudado de manera que no pudo saldar la cuenta de estos amplios impuestos que se les ponía sobre todo el pueblo, ¿sí? Y ahí tenemos el resultado, más explotación de los de abajo, y precisamente por eso es que esos que ya han perdido todo, pues eran los que también se unían para una revolución, ¿sí? Una guerra armada contra ellos, ¿sí? Pues es lamentable, pero bueno, ¿de dónde salió ese dinero? De explotar al pueblo, no hay otra. Lastimosamente, More, eso que usted ha dicho es muy cierto, porque recordamos en la conquista de América, cuando llegaron More los españoles, ¿qué le decían a los pobres indígenas? More, lo mandaban More a las minas de Potosí, los mandaban a las minas a morir, a sacar el oro que estaba dentro, y los indígenas More morían. Entonces prácticamente, si bien es cierto, cuando hablamos de la invasión y conquista de América, hablamos del 1400, 1500, y este es muchos siglos muy antes, pero igual se nota la sinvergüenzura, el amor al dinero, el amor al poder, y desgraciadamente pues los que pagaron los platos rotos fueron los de abajo. Ahora, More, vamos a hablar un poquito acerca de la explotación económica de Roma, lo que usted mencionaba, los cobradores de impuestos, conocido como agente de aduana judío. Esto parece un poquito contradictorio. ¿Cómo es posible que un judío perteneciente al pueblo de Israel va a trabajar para los romanos? Pero vamos a ver que sí. El primer caso, el caso de Mateo, Levi ben Alfeo. Notamos nosotros que Levi ben Alfeo, Mateo, de profesión colector de impuestos para los romanos. Note bien, para los romanos. O sea, era como un traidor a su propio país. ¿Por qué? Porque su trabajo consistía en cobrar impuestos a los bienes y cosas que trasladaban de Genesaret a Tiberiades. No solamente eso, cobraba peaje a las personas que iban a Capernaum. Y de acuerdo al testimonio de Marcos, tenía su puesto junto al lago. Entonces, interesante notar que el tema del recaudador de impuestos no solamente era cobrar plata, sino también cobrar un peaje a la gente que transitaba por el lugar. ¡Qué tremendo! Entonces, si a eso mismo le vamos a nosotros sumar que los publicanos por esta razón no iban a ser odiados por el pueblo de Israel, porque ellos justamente habían hecho alianza con los paganos. ¿Ok? Y sus propiedades o dinero eran obtenidos de viveza, de ganancia deshonesta, de lucrado. Y generalmente, More, estas eran gente sin escrúpulos, que no les importaba las lágrimas de sus paisanos, que no les importaba quitarle la oveja al vecino, quitarle el terreno. Nada, señor, no le importaba, solamente se lo recaudaban y se lo daban al imperio, y obviamente pues había una tajada económica bastante fuerte. Ahora, este tema no queda, More, solamente ahí. Hablamos también del tema de la recaudación de impuestos por Roma. ¿Ok? Notamos nosotros que esto se aplicaba a los agricultores y a los pobres. O sea, a la clase proletariada, a la clase de abajo, se le aplicaban estos impuestos abusivos. Y los romanos buscaban, correcto, contratar a gente local de misma Jerusalén para recaudar impuestos. ¿Ok? Y como nos dijo el More, Joel, se quedaban con más que con el resto. O sea, por ejemplo, si tenían que cobrar 10, estos sinvergüenzas cobraban 50 y le daban a los romanos 10 y se quedaban 40 ellos. Una verdadera, disculpe More, una verdadera porquería. Porque ¿cómo es posible que a la gente pobre de tu propio país la explotes más como si fuera pues un zancudo o una garrapata? Es realmente lamentable, pero eso es lo que esconde pues la historia. Entonces, notamos acá que en Israel esto creaba resentimientos en el pueblo judío, ¿ok? Porque muchos vecinos trabajaban para el imperio romano recaudando impuestos, y por esta razón los líderes espirituales los consideraban como traidores. Pero notamos que uno de ellos, como mencionaba el More, se va a hacer Talmidín. More, no sé si usted quiere hacer algún comentario. No, ok. Entonces, amados amigos, vamos a darle a la bibliografía recomendada para que usted pueda ahondar mucho más en estos aspectos que son importantes. Vamos a recomendar el primer libro, Del Tabernáculo al Templo, del profesor Adolfo Reutemann,
quien es curador de los rollos de Mar Muerto, editorial Verbo Divino. Acá nos va a hablar el doctor Royman todo lo que tiene que ver con el templo, cómo funciona el templo, los corbanot, la administración del templo, todo eso está ahí. Y otro material que vamos a recomendar es el libro de los Macabeos a Herodes el Grande, de Claudine Tessin, del Verbo Divino. O sea, son materiales muy importantes que el pueblo tiene que revisar, porque nosotros acá no estamos inventando, nosotros nos basamos en fuentes sólidas, en fuentes textuales, que el amado respetable público tiene que hacer su investigación, ¿ok? Nosotros acá no estamos para convencerle, estamos acá para compartirle, y es usted responsable de hacer el seguimiento a la información que le estamos proporcionando. Ya, a Israel. Número 1. Identificar la masa étnica que compone dicho lugar, llamado Tierra de Israel. Punto número 2. Debemos conocer nosotros la cultura, la idiosincrasia de este pueblo, la sociología, la antropología. Pero, aún más importante, recuerdo que estamos en el año 5780, calendario judío, o año 2020, calendario gregoriano. Entonces, nosotros estamos en este tiempo y tenemos que retroceder 2000 años hacia atrás, ¿correcto? A ver cómo vivían esos habitantes de la tierra de Israel 2000 años hacia atrás. Primer punto que hay que entender bien claro. 2. Para entender la matriz en la cual se desarrolló nuestro maestro, entender cuál es el imperio que lo regía en ese entonces. Era el imperio romano, el imperio italiano, que tenía atrás de ellos césares que reclamaban una adoración a ellos como si fueran dioses hechos carne. Los césares reclamaban la adoración hacia ellos. Tercer punto, el culto imperial. Recuerde usted, en el culto imperial se les exigía a los súbditos del imperio adorar a las estatuas del César. Y sabemos que los césares pidieron poner las estatuas, correcto, de Octavio y de los demás adentro del Beit Hamikdash. Entonces es necesario nosotros entender toda esta situación vital antes de poder dar una opinión del mismo tema. Ahora, otro punto que también quiero yo explotar acá es que hay escuelas de interpretación, ¿correcto? Hay escuelas. Yo sé que si usted lee el Tanakh, en el Tanakh no aparecen fariseos, no aparecen saduceos, no aparecen esenios y no aparecen celotes. Eso es lo que todos podemos notar. Ahora, para entrar un poquito más en lo que va a ser la raíz hebrea, estoy construyendo un poquito el escenario por el cual se va a desarrollar el movimiento de los discípulos del maestro. Para ver cómo aparecen los saduceos, yo les recomiendo mucho, mis amados amigos y oyentes, revisar el libro de Macabeos. El libro de Macabeos no es un libro que ha entrado, vamos a decir así, en el canon del Tanakh. Es un libro deuterocanónico, pero que aporta información histórica. Entonces, histórica, así es. Vamos a dar las citas rápidamente, cuestiones de tiempo. Yo recomiendo que las personas apunten Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 36 al 61. Segunda de Macabeos, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Este contexto nos va a hablar acerca del sacerdote Matatías, ¿correcto? De cómo se da la helenización en Israel, ¿sí? Es un dato que yo recomiendo. Pero para ver precisamente dónde aparecen estos señores, los llamados así saduceos, ¿correcto? En el tiempo de Onías III, Segunda de Macabeos, capítulo 4, versículo del 7 al 20, y Segunda de Macabeos 4, del 24 al 26. Entonces, si nosotros entendemos, amados amigos, la matriz, otra vez, histórica, cultural, entenderemos de dónde nace este grupo llamado saduceo, ¿correcto? Para ver qué doctrina tienen los saduceos y quiénes son ellos, ¿correcto? Y también entrar a revisar los fariseos. Usted dirá, está bien, Javier, pero ¿y eso qué tiene que ver con la raíz hebrea? Mi hermano, tiene mucho que ver. Yo no puedo estudiar las escrituras aislándola de los elementos sociales, políticos, culturales que han existido en ese entonces. Para hablar concretamente de los fariseos, mencionaremos brevemente que es un partido político religioso que surge en el año 587 al 536. ¿Correcto? Yo quiero dar esa información acá. Que estos señores van a ser llamados los maestros de pie. Quiero enfatizar rápido que los saduceos en el tiempo, los macabeos, van a ser los que van a tomar el poder en el templo, y contra este grupo es que Yeshua va a tener su intervención, porque les dice corruptos, ¿correcto? No contra los levitas verdaderos. Acá también quiero añadir, en el tiempo de los macabeos, Yehudá Macabeo, al ponerse la corona de David en la cabeza, cosa que está prohibido, recuerde usted, el único que se puede poner acá la corona
es un judío, descendiente de Judá. Un levita como Judas Macabeo no se podía poner acá la corona en la cabeza. Entonces los levitas, al ver esta situación, se apartaron y se fueron al desierto. Y este sector van a ser conocidos como los esenios. Entonces, amados amigos, para entrar rápidamente al tema de lo que es la raíz hebrea, quiero yo que ustedes puedan identificar a todos estos grupos, ¿correcto? A los esenios, a los fariseos, a los saduceos, y hablaré brevemente de los celotes. Los celotes, mis amados hermanos, son el partido de los patriotas, aquellos que buscan la revolución de las armas, independizar a Israel a través de las armas. Entonces, entendiendo también quiénes son los celotas, y dice usted, Yeshua tiene entre sus discípulos un celota, eso está en los evangelios, usted lo puede verificar. Entonces, More Mijael Brit, para, bueno, ya cerrar el comentario y darle paso a los muchachos, quiero yo decir que el movimiento del maestro Yeshua va a nacer justamente en este contexto correcto cultural, en este contexto político de opresión del Imperio Romano, en este contexto donde el griego, vamos a decir así, era el idioma en el cual se podía comerciar. Por ejemplo, un judío se comunicaba con un soldado romano en el idioma griego. Entonces, eso yo quiero expresar, pero que entre judíos, correcto, en el norte se hablaba el arameo y en el sur se hablaba lo que es el hebreo. O sea que son dos idiomas que van a circular paralelamente. No es que el hebreo reemplaza al arameo ni el arameo al hebreo. Eso justamente dicen algunos teólogos, es totalmente tirado de los cabellos. Entonces, More Micael, yo no sé cómo voy de tiempo, si todavía puedo continuar o ya debo cesar para que los demás compañeros puedan hablar. Perfecto. Entonces, amado pueblo, amados amigos, yo quiero primeramente construir la historia de la sociedad de nuestro maestro en este contexto, ¿correcto? Este es el momento de convulsión social que está viviendo el pueblo de Israel. Opresión romana, sacerdotes corruptos que están conchavados con los césares, explotando a la viuda, al pobre y al huérfano, ¿correcto? Y de entre ellos va a emerger del norte de Israel, de la Galilea, para ser más exactos, un movimiento, ¿correcto? Llamarlo así, un movimiento que va a tener, vamos a decir, las características de todos los movimientos, cuyo mensaje va a ser: arrepentíos, que el Malhut Hashamayim, el reino de Hashem, se ha acercado. Y este movimiento va a tender justamente a ir no contra el pueblo de Israel, no, lo aclaro, va a tender a ir en contra de los poderosos que se han conchavado con los césares, en este caso los saduceos, los sacerdotes corruptos y cierto grupo de fariseos. Ojo, no estoy metiendo acá todos en el saco, estoy diciendo cierto grupo de fariseos que trabajaba con Shammai, ¿correcto? Entonces, More Mijael, esta es la base, vamos a decir así, sociológica, histórica, política, cultural, sobre la cual otros hermanos, al estudiar la raíz hebrea, no pueden pasar por alto. O sea, no se trata que yo agarro la Biblia y yo la estudio, no. Hay que nosotros entender, señores, vamos a ser serios, para entender este libro que nos va a acompañar hasta el día que muramos, entender el mundo que está atrás de él, las ideas que estaban atrás de él, la idiosincrasia que estaba atrás de él. Entonces, en mi primera intervención yo quiero sentar solamente las bases del movimiento que comprendía el maestro, de las escuelas de pensamiento, y que dentro de ellas había debates, ¿correcto? Dentro de ellas había debates. Y en Israel rápidamente había dos grupos, el grupo de la casa de Hillel y el grupo de la casa de Shammai, en la cual Shammai era mucho más estricto que Hillel. Rápidamente, un gentil le dijo a Shammai: quiero guardar la Torah parado solamente en un pie, y Shammai lo quiso echar. Y fue donde Hillel le dijo: lo que tú aborreces que te lo hagan a ti, tú no se lo hagas a otro. Y esta es la máxima que Yeshua el Mesías va a comenzar a enseñar a lo largo de todo su periodo de movimiento que él va a estar en Israel. Entonces, amado Moreno, no sé si puedo continuar o ya ahí me freno porque no quiero tampoco cortar el tiempo a mis compañeros. Perfecto, More. Entonces, añadiendo esto, amados amigos, ya habiendo entendido estas bases históricas y culturales que usted tiene que revisar, ahora sí hablemos propiamente del movimiento de Nazaret. Galilea era un lugar que era totalmente, vamos a decir, marginado por Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, señores, se encuentran las grandes escuelas de pensamiento. Y hay un dicho que yo le invito a que usted lo busque. Les decían estúpidos galileos. ¿Y por qué les dicen estúpido Galileo? Porque es una manera de rebajarlo. Es una manera de decir: tú no sabes nada, tú eres un don nadie, eres un campesino. Entonces, el movimiento del maestro
justamente va a comenzar en lo que es la Galilea, ¿correcto? Y en la Galilea va a comenzar con una mayor expansión para después trasladarse a lo que va a ser la capital de Jerusalén. Todavía no quiero entrar mucho a la composición del grupo del Maestro de Nazaret, pero quiero sentar las bases para que los amados oyentes puedan tener en cuenta todos estos aspectos del juego político que hay en la alianza que existe entre los Césares de Roma, correcto, con el emperador Octavio, con Tiberio, con la casa de Anás y la casa de Caifás, grupos sadoquitas, los movimientos guerrilleros independentistas llamados los celotes que buscan la independencia por las armas, y un líder de ellos es Bar Abá. Por eso cuando Pilato dice, ¿a quién le suelto? ¿Le suelto a Yeshua de Nazaret o le suelto a Yeshua Baraba? Y la gente gritó, a Bar Abá, libéranos a Bar Abá. ¿Y qué significa Bar Abá en arameo? Bar es hijo y Abá es padre. ¿Qué significa Bar Abá? El hijo del padre. Entonces note usted que tanto ese hombre como nuestro maestro, los dos se llaman Yeshua, porque Yeshua no es un nombre exclusivo del Mesías, Yeshua es un nombre muy común que se usaba en Israel en el primer siglo. Entonces, este es un punto importante en mi primera intervención, amado Moré Micael. Yo quiero sentar las bases, correctos, sociales, históricas, culturales, políticas, que circuncidaron en el primer siglo. Muchas gracias. Dice, uno de aquellos días mientras enseñaba al pueblo en el templo, anunciándoles la Besorá, o sea, las buenas nuevas, se presentaron, acá hay tres grupos, sumos sacerdotes, escribas y ancianos, o sea, las personas que vamos a decir así estaban en la élite del poder religioso, del clero, eran estos tres grupos, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Esto está en Lucas 21. Ahora, viendo Marcos 12:13 dice, y le enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con alguna pregunta. O sea, acá vemos ya otro grupo de, vamos a decir así, de maestros. Primero tenemos a los fariseos, pero también tenemos a los partidarios de Herodes. Ahora, en el texto de Marcos 2:18, se le acercaron unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Entonces, profe, acá yo creo que es menester ver los diferentes grupos y las escuelas de pensamiento que habían en el primer siglo. O sea, no es un judaísmo único, o sea, hay muchos judaísmos, ¿no? Y obviamente ya sabemos por historia que el que sale vencedor es el judaísmo fariseo en Yafne en el primer siglo. Pero es necesario ver que acá, por eso vamos a ver que los predicadores itinerantes incluso discutían entre ellos, porque no hay un pensamiento monótono, sino que como que cada escuela va a interpretar la Torá, la ley, que así le conocen, de diferentes maneras. Entonces eso es importante notar. Ahora quiero hablar del sumo sacerdote. ¿Por qué es importante el sumo sacerdote? Porque este es el representante máximo del templo y es el presidente del Sanedrín. El Sanedrín es el consejo de los ancianos, ¿no? Ya sabemos que el primer sacerdote, de acuerdo al texto de Éxodo, es Aarón, ¿no? Ahora, este señor, el sumo sacerdote, gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable. ¿Ya? Pero vamos a ver que en el primer siglo ya no son los hijos de Aarón, sino van a ser los seduquim, los saduceos, que son impuestos en el gobierno de los macabeos. O sea, no son los legítimos, vamos a decir así, sucesores de Aarón, sino son gente que los macabeos pusieron por conveniencia. ¿Ya? Entonces es una cosa que quiero yo, profe, ahí acotar. Por eso cuando hablamos de Caifás y Anás, los hermanos dicen, no, que lo mataron los fariseos. No, los que estaban en el poder no eran fariseos, eran el clero, y en este caso son los saduceos. Dice, ellos tenían colaboración con el imperio romano, o sea, eran partidarios con la política del imperio. Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían a un sumo sacerdote cuando ellos lo veían conveniente. Esa es una parte también importante a tener en cuenta. Ahora hablemos de los perushim, de los saduquín, los saduceos. Pertenecían a la clase alta del país. Políticamente esos señores colaboraban con el poder de Roma. Religiosamente eran muy conservadores. Se atenían a la Torá, no creían ni en el reino ni en la resurrección. O sea, eran más o menos como los testigos de Jehová, que creen que el cadáver nada sabe. O sea, tienen una concepción muy similar. No, que para tenerlo claro, más actualizado, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de los kohanim, ¿ya? Mejor dicho, de los sacerdotes. Bien. Sabemos nosotros pues que Moisés nombró a Aarón como sumo sacerdote y también nombró levitas. Entonces, en el caso de los sacerdotes, vemos que era hereditario y se adquiría solamente de la tribu de Leví. O sea, no podía haber, profesor, digamos, alguien de la tribu de Judá que se meta como sacerdote, o de la tribu de Rubén, o la de Simeón, sino tenían que ser estrictamente de la tribu de Leví. En general, eran gente muy pobre.
vivían de las ofrendas y oficios que buscaban por su cuenta. Por eso hay una parte que dice pues que el levita no tiene, ¿cómo se llama?, porción fija, y que los hijos de Israel deben de apoyarlos, ¿no? Es una parte importante a tener en cuenta. Hablemos ahora de los soferim, los escribas. Eran Yehudín que habían estudiado la Torá, y su misión consistía en explicar y actualizar la Torá en función a los nuevos tiempos. Por eso recordamos un pasaje que un escriba le pregunta al maestro y le dice, ¿no?, ¿cuál es el más grande mandamiento, no? Entonces el maestro le responde y le dice, bueno, has contestado bien, porque estos señores son los encargados de escribir el rollo, ¿ya? Eran los encargados de eso. Ahora hablemos de los fariseos, los perushim. La palabra fariseo significa separado. Eran hombres piadosos que conocían bien la Torá y la cumplían de una manera muy estricta. Se caracterizaban por ayunos, penitencias, oraciones. Estos señores son los cercanos al pueblo, mientras que los saduceos estaban en la clase alta, vamos a decir los ricos, que estaban con el Imperio Romano. Estos son los maestros de a pie, estos son los de abajo, vamos a decir así, del pueblo. Los fariseos querían estar separados de los impuros, es decir, de los que no conocían la Torá ni la cumplen. Por eso recordamos un pasaje en la cual le dicen al maestro, oye, ¿cómo esa mujer que es pecadora pues te ha tocado, no? ¿Que acaso él, si fuera profeta, no sabría que esta mujer es una pecadora, no? Y el maestro le dice, no, pero por cuanto mucho ha pecado, mucho se le perdona, ¿no? Entonces, o sea, estos eran a veces demasiado intransigentes, ¿ya? Acá también menciona que eran nacionalistas, estos sí eran hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza, o sea, se oponían, vamos a decir, de una manera espiritual. Ellos sí creían en un Mesías, que esperaban un reino, y sí creían en la resurrección de los muertos. Por eso hay una confrontación entre los fariseos y los saduceos, recordamos, ¿no? Que le dice, maestro, cierto hombre tuvo una mujer y se murió, ¿no? Se casó con otro hombre y se murió, y se casó con otro hombre y se murió. Y le dicen, ¿no?, los saduceos, maestro, pero en el fin de los tiempos entonces esta señora, marido de cuál eso va a ser su mujer, ¿no? Y le dice, pues ustedes ignoran las escrituras porque no se casan ni se dan en casamiento. Ese es un concepto más farisaico el que es el maestro. Por eso después dice que los fariseos se le plegaron al maestro porque fue el primero en haberlos callado a los saduceos. O sea, estos debates eran algo normal en el primer siglo. No era nada personal. Ahora hablemos de los celotes, los acanayín. O sea, estos señores se caracterizaban por el uso de las armas, ¿no? Entonces, que querían una independencia no espiritual, sino querían algo así como una guerrilla. O sea, ellos querían independizar a Israel. Eran un movimiento extremista y armado. Su nombre significa los celosos de Dios. Pertenecían a las capas más pobres del pueblo. Ellos no se enfrentaban directamente al ejército romano, sino que organizaban revueltas, asesinatos y aprovechaban reuniones masivas. O sea, estos eran como sendero. Te emboscaban, te atacaban y se escapaban. Claro, pero para tenerlo un poquito más actualizado. Claro. Entonces, solían esconderse en las cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de todas las clases populares. Entre los seguidores del maestro habían algunos de estos señores, celotes. Vamos a ver el caso de Simón y también de Judas Iscariote. Porque curiosamente el nombre Iscariote en griego tiene también una connotación con el que porta un arma. Ahora hablemos de los esenios, ¿ya? Los esenios de Qumran. Eran una especie de monjes que vivían en una comunidad a orillas del Mar Muerto. O sea, estos señores se van de Israel cuando los macabeos comienzan a ponerse la corona, ¿ya? Porque los macabeos son de la tribu de Leví. Y de acuerdo a la Torá, solamente la casa de Judá, o sea, de David, pueden venir los reyes de Judá. Pero cuando los macabeos se pusieron la corona, siendo ellos de Leví, los sacerdotes se opusieron y pues como tenían la fuerza de las armas, si se rebelaron, los iban a matar. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron al desierto, ¿no? Ahí viene la famosa palabra. Preparen el desierto el camino al Señor. O sea que ellos se fueron, se independizaron, o sea, como que se aislaron en el desierto y buscaban una pureza como un nuevo éxodo, ¿ya? Entonces es importante en el caso de los esenios. Ahora sí, vamos a hablar del discípulo del maestro, de Simón el Canaín, o el Celotai en griego, ¿no? Vamos a Lucas 6:15, dice así. Tenemos a Matityahu, Toma, Jacob ben Jalfai y Simón, que era miembro del Partido de los Patriotas. Esta es la nueva traducción viviente, o sea, traduce celotes como el Partido de los Patriotas. Ahora, ¿qué dice Antonio Piñero de esto? Los celotes fueron unos fanáticos, como ahora es el Estado Islámico. Cuando alguien está seguro de su contacto con la divinidad y piensan que su opinión teológica es verdadera, el asesinato es una vía aceptada. El maestro no tenía nada que ver con los celotes,
aunque es cierto que no hay ninguna frase en los evangelios donde el maestro condene la violencia, todo lo contrario. Es una persona que dice, el que no tiene una espada, venda su capa y cómprese una. Entonces no se puede probar que fuera un pacifista estricto, en una lectura sencilla y no sesgada, como tampoco se puede probar que fuera un primer feminista, por ejemplo. Mención especial refiere Barrabás. Su nombre significa el hijo del padre, en arameo. Puede ser desde un personaje de algún grupo precursor a los celotes, de los años 30 más tarde, o tal vez de los sicarios que iban liquidando romanos en secreto. Se ha especulado que incluso este fuera uno de los discípulos del maestro, aunque esto es muy difícil de probar por parte histórica. Esto opina el doctor Antonio Piñero, una opinión muy valorada, me parece. Ahora vamos a ver factores sociopolíticos. Bien, para esto quiero que podamos apreciar la estructura de Israel en el primer siglo. Por un lado vemos a Herodes el Grande, quien va a gobernar toda la región. Tenemos a Arquelao, que va a gobernar a Judea y Samaria. A Herodes Antipas, que va a gobernar Galilea y Perea. A Filipo, quien va a gobernar Iturea y Traconítide. Y también vamos a ver a dos procuradores romanos, en este caso a Poncio Pilato. Entonces es muy importante entender la estructura política que regía en ese entonces. Factores socioeconómicos. Ahora, el autor, Gerd Thiessen, no aborda la parte económica, o sea, él solamente la menciona de nombre, pero yo sí quería meter un poquito la economía de Israel. Vamos a ver aspectos en la agricultura, ganadería, la industria y también en el comercio. La economía. La agricultura, por ejemplo, en el caso de Israel tenemos los cultivos principales, como eran el trigo, cebada, higos, olivo y viña. La ganadería es una actividad muy deficitaria en Israel. Abundan más que todas las ovejas y los corderos en lo que es Judea, que van a ser necesarios al culto. Entonces recordamos que, por ejemplo, en Levítico 23 habla de que debe llevarse el chivo de expiación en el día del Yom Kippur, ¿no? En algunas regiones había ganado bovino, sobre todo en la zona del norte. Ahora, ¿qué tiene que ver el caso de la industria? En este ámbito sobresalía la pesca, habíamos el caso de los discípulos del maestro, el apóstol Pedro, la construcción, la heradura y la fabricación textil y la industria de cuero y la alfarería. Los impuestos, ¿ya? ¿Qué papel juegan los impuestos? Los romanos exigían a sus tierras dominadas ciertas obligaciones. Estas obligaban a pagar dos clases de impuestos, impuestos directos e impuestos indirectos. Acá tenemos recaudadores o colaboradores de impuestos. Recaudaban impuestos en los territorios gobernados por Roma y eran odiados por ser corruptos y explotar al pueblo. O sea, esto es algo que se puede entender, ¿ya? Entonces es importante eso. Ahora, profesiones. Las profesiones más ejercidas en el primer siglo eran la del sastre, fabricante de sandalias, carpintero y los herreros. Ahora, ¿cuáles son los oficios despreciados? Los pastores, cobradores de impuestos y carniceros. O sea, para el primer siglo eran oficios despreciados por ser notoriamente fraudulentos y por relacionarse con las mujeres. Recuerden que los judíos tenían leyes, comunidad, por ejemplo, que no podían contaminarse con las mujeres. Ya, vamos a ver, eso es una parte del pueblo. Ok. Ahora, en el arte textil, era considerado como una profesión solamente para las mujeres. Si los hombres trabajaban en esto, se consideraban como un trabajo despreciado. ¿Ah? Ahora, distribución de las profesiones en la ciudad. Y acá vamos a ver el caso de Saulo de Tarso, ¿no? Quien es fabricante de tiendas. La tienda de los artesanos se hallaba en las calles. Cada oficio tenía sus tiendas en un mismo barrio de la ciudad. Los sastres se situaban junto a las puertas de sus casas. Las industrias de objetos artísticos se hallaban en la parte alta de la ciudad. Tipos de monedas. Esto también es interesante de ver. En la época del primer siglo, en Israel, habían tres tipos de monedas. Las romanas, que son imperiales, las griegas, que son provinciales, y las judías, que son locales, monedas de cuenta fabricadas en Cesarea. Y podemos ver, como mencioné el profesor antes de que demos inicio, en el caso de la moneda romana, vemos la cara del emperador, ¿correcto? En la segunda cara, vamos a decir así, en la imperial también vemos la figura de Asclepios, que es lo que el profesor estaba mencionando hace unos momentos. Y en las monedas, vamos a decir así, del tipo griegas, vemos justamente un hombre montado en un delfín, ¿correcto? Que se pueden apreciar en estas dos partes. Eso generalmente resalta la figura del cuerpo, ¿ya? Eso es muy importante en el mundo griego. El cuerpo era, pues, sinónimo de salud, sinónimo de superioridad, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de los templos? Ya que estamos hablando de economía, de llevar sacrificios al templo, de llevar ovejas, tórtolas, pichones, las peregrinaciones, el templo juega un papel económico también muy importante. Era el punto central donde todo el pueblo se reunía. ¿Por qué era importante? Centro religioso de culto y oración. Ahí regía el poder legislativo, judicial, ejecutivo.
Era un banco central porque los cambistas, recordemos que cambiaban la moneda romana por lo que es el shekel, ¿sí? Y por eso que el maestro se incomodó cuando vio el negociado, ¿no? Ustedes convierten la casa de mi padre en una cueva de ladrones. O sea, el maestro se dio cuenta de la putrefacción, la explotación económica que se le hacía a la gente, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta esta parte. Ahora sí, volviendo a la parte de Yartisen, vamos a ver alojamientos y manutenciones de los enviados itinerantes. Para esto quiero ir a Lucas 17. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Y acá esto lo voy a resaltar. Porque el obrero es digno de su salario, y no os paséis de casa en casa. Comentario. Los enviados esperaban que se les brinde alguna asistencia por parte de las comunidades a lo que ellos habían sido enviados. O sea, que ellos tenían en su concepción que por cuanto ellos llevaban el mensaje, la buena noticia, entonces la gente que iba a recepcionar el mensaje les iba, vamos a decir así, sostener de una manera pues de alimento, ¿no? De repente económica. Promesa de una recompensa a quienes acojan a los enviados. Eso está en Mateo 10, 40, 42. Dice así el 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, recibe a quien me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de un justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo importante acá en este tópico es ver que justamente los enviados correctos se consideraban a sí mismos como los delegados de Dios, ¿no? Por eso que ellos dicen, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, está legitimando su ministerio, vamos a decir así, ¿ya? Está legitimando eso. Es muy importante tener eso en cuenta también. Quiero entrar ahora a factores socioecológicos. Quiero analizar el etos del desarraigo social del maestro de Nazaret. Para esto vamos a ver Mateo 8:20, la cual dice así. Y Yeshua le dijo, las zorras tienen guarida, y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, ¿qué podemos deducir de las palabras del maestro? Que es un desarraigado social. El término desarraigo se utiliza en el ámbito de la sociología para referirse a aquellas personas que se marchan de su lugar de origen para establecerse en un nuevo lugar. De este modo se compara a estos individuos con árboles que han sido arrancados de una tierra para poder ser plantados en otra. Las situaciones de exilio, de migración, de desplazamiento suelen estar relacionadas con un fenómeno de desarraigo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, recordamos que cuando llegaban los españoles, los famosos yanaconas eran los desarraigados. A los yanaconas, a los indígenas, los trasladaban, por ejemplo, de la selva, los llevaban a la sierra, o sea, los sacaban de su lugar de origen y los llevaban a un lugar diferente. Entonces, el maestro está diciendo acá claramente que él es un desarraigado, porque no tengo dónde poner mi cabeza, o sea, no tengo un lugar fijo en la cual yo tengo una casa a la cual llego, sino que yo tengo que estarme movilizando de un pueblo a otro pueblo y no tengo dónde poner la cabeza. Eso es lo que está diciendo él en buena cuenta en ese texto. Ahora, acá, profe, hay una cosa importante que resalta el autor, que no hablamos de ciudad. O sea, acá en el texto de Lucas 10 al 8 no vamos a hablar de ciudad, sino de pequeños, vamos a decir así, como pequeñas aldeas. Pues. Y dice así, Lucas 10:8. En cualquier ciudad, y este en griego es polis, donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante de vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para aquella ciudad. Entonces nosotros cuando leemos la palabra ciudad imaginamos una metrópoli muy grande, una ciudad con comercio, pero no, en el primer siglo la única gran ciudad es Jerusalén, no es el templo. Lo demás son pequeños pueblos, pequeñas aldeas de repente con un número insignificante de pobladores. O sea, no es muy grande. Y esa es una cosa importante que Yertisen acota en el texto. Factores socioculturales. Quiero entrar, profesor, al tema del sustento. La confianza en que Dios no les va a dejar perecer a sus enviados. Para esto quiero entrar a Lucas de 6 del 25 al 34. ¿no? Y he resaltado las partes justamente en las que se habla de que es Dios el que va a proveer a sus enviados. ¿no? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra comida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, que no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido,
¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen. No trabajan y no hilan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste. Así que no habrá mucho más a vosotros, hombres de poca confianza. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán por añadidura. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Entonces, profesor, acá lo que yo quiero resaltar con este texto es justamente cómo ellos ponen su confianza en su sustento, primeramente alimenticio, o sea, la comida que ellos tienen que comer como todo ser humano, la prenda que ellos se tienen que vestir, porque obviamente pues como son personas itinerantes, o sea que no están en un lugar fijo, no pueden, digamos, ir a cambiarse de ropa, sino que con una sola ropa ellos tienen que hacer estos viajes. Entonces la preocupación es la bebida también. Estamos hablando de un lugar que es en Medio Oriente, que también tiene pues temperaturas muy elevadas. Entonces son aspectos muy importantes que he considerado en esta presentación. Ahora quiero analizar, profesor, el caso de los recaudadores de impuestos, quienes van a proteger a los primeros estudiantes del maestro. Para esto quiero basarme en 3 textos: Mateo 11:19, Marcos 12:15, Lucas 7:34, para después ver las apreciaciones del doctor Antonio Piñero. Mateo 11:19. El Hijo del Hombre por su parte festejaba y bebe, y ustedes dicen, este es un glotón y un borracho. Y acá viene lo importante. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra que estar en lo cierto por medio de sus resultados. Ahora lo que dice Marcos 2:15. Más tarde Leví invitó a Yeshua y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y con otros pecadores de mala fama. Había mucha de esta clase de gente entre los seguidores del maestro. Lucas 7:34. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, ¿qué tenéis? Un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Este es un paralelo, profe, de Lucas, y muy posiblemente procede con la fuente Q. Ahora, ¿qué dice un especialista, Antonio Piñero? Él, respecto al tema de los publicanos, dice así, y de los recaudadores. Trataba pues prácticamente siempre con recaudadores judíos y esperaba que ellos se convirtieran, o sea que dejaran su vida de pecado, pero el maestro no les admitía como colaboradores, sino como potenciales conversos para que pudieran entrar en el reino de Dios. Y unos conversos que parten de una vida llamativamente pecadora, llena de impurezas rituales, que eran los judíos, pero por su modo de ganarse la vida. No podían observar las normas prescritas por los fariseos, y por lo tanto pertenecían a un pueblo de la tierra. Inculto en cuanto a la manera de la Torá, y poco observantes, poco aptos, y si no cambiaban de vida. Por tanto, el maestro no los consideraba como colaboradores del imperio, ni tampoco como amigos suyos, sino como potenciales conversos, o sea, potenciales personas adherentes al movimiento de él. Y continúa el doctor Piñero. Se trataba probablemente de judíos, de recaudadores de impuestos de segunda clase, que no eran funcionarios romanos que cobraban los impuestos principales. La capitación a todo judío que vivía en Israel era ciertamente producto del campo o industrial, o producto que pasaba de una ciudad a otra, una suerte de aduanas, ¿no? Y ahí dice ahí, el filiato antiguo español. Estos recaudadores eran o bien judíos o bien sirios, raramente ciudadanos romanos. Entonces acá un poquito que Antonio Piñero está explicando que estos recaudadores de impuestos eran una suerte de agentes de aduanas. Un comentario muy pertinente de Antonio. Ahora, profe, quiero entrar a la parte de protección de Dios a los pobres, que también lo cita el autor. Para esto quiero entrar a Lucas 6:20. Yeshua miró fijamente a sus discípulos y les dijo, Dios los bendecirá a ustedes, los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Entonces acá vemos nuevamente una vinculación hacia las clases más necesitadas, como diríamos actualmente hacia el proletariado, o sea, las clases más descuidadas por la sociedad. Entonces por eso vemos que los profetas también hacían una denuncia clara cuando decía, hay de ustedes pastores de Israel que no apacientan a las ovejas, sino que trasquilan a las ovejas, se comen a la gorda, no vendan a la perniquera. O sea, el maestro hace una denuncia al profesor, como le hacían los profetas en el tiempo antiguo. Es la línea de Jeremías, de Isaías, de Amós, que están constantemente preocupados por los marginados de la sociedad. Eso me parece muy importante. Ahora, quiero entrar a otro punto. Los organizadores de las comunidades. Y acá un pequeño subtítulo. La superación de las fronteras entre los judíos de Jerusalén y los judíos helenistas. Para esto quiero entrar a Hechos 11:20.
Pero había algunos de ellos, varones de Chipre y Cirene, que habían ido de Antioquía y hablaban también con los helenistas, proclamando al maestro Yeshua. Pero ¿quiénes son, profesor, estos helenistas en este contexto? Generalmente los autores católicos han considerado que los helenistas son los paganos. No, los helenistas son judíos que están viviendo en la diáspora, son aquellos que no han regresado en el tiempo de la reina Esther, en el tiempo de Ruth, o sea, son personas que cuando han sido expatriadas no han regresado a su país, por eso se les llama los helénicos. Y acá comenta Antonio Piñero: los judíos helenizados de la diáspora y los temerosos de Dios, que giran en torno a sus sinagogas, entraron en contacto con los primeros discípulos durante la peregrinación a Jerusalén, y por la predicación de Pablo y sus amigos, mientras la comunidad jerosolinitana persistió hasta la destrucción de la ciudad en el año 70. Esta constituyó un centro neurálgico del judaísmo primitivo y frenó las tendencias paulinistas y helenizantes. Algunos de los judíos y temerosos que hablaban griego y peregrinaban a Jerusalén se quedaron allí y se convirtieron al movimiento del Maestro de Nazaret, constituyendo así una nueva facción helenizante junto a la hebrea de Jerusalén. En el libro de Hechos, los hebreos, los enviados y otros arameos parlantes de Judea se mantienen fieles a la Torá de Moisés. Aparecen contrapuestos con los helenistas, tanto los de dentro de Israel, con la cultura helenística, como los de fuera, son más cosmopolitanos, más liberales. Entonces, profesor, acá es necesario entender un primer choque entre dos judaísmos, un judaísmo adentro de la tierra de Israel y un judaísmo afuera de la tierra de Israel. O sea, es un choque entre judíos. Bien, voy a continuar. Y quiero citar todavía a Antonio Piñero porque tiene un artículo muy bueno. Las tensiones entre ambos grupos no tardaron en surgir, aunque el libro llamado Hechos de los Emisarios trata de limar y ocultar el enfrentamiento entre estas diversas facciones de los discípulos del Maestro, y contienen testimonios residuales de esos primeros conflictos. Por entonces, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea. Decían que en el suministro diario descuidaban a las viudas. Entonces los emisarios convocaron en un pleno a los discípulos y le dijeron: no está bien que nosotros desatendamos el mensaje de Dios por servir a la mesa. Por tanto, hermanos, escogen entre vosotros a 7 hombres de buena fama, dotados de inspiración y habilidad, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio del mensaje. Esto está en Hechos capítulo 6, del 1 al 4. Aquí el doctor Piñero dice que saluda un temprano conflicto a causa de las viudas helenistas que no están recibiendo alimentos. O sea, ya vemos una primera segregación, una primera marginación por parte de los judíos de Jerusalén contra las mujeres de los judíos helenistas. Y dice el texto: por entonces, al crecer el número de los discípulos, los de la lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea. Esto está en Hechos 6.1. Entonces, los 12 seguirían tutelando a los discípulos hebreos, mientras que los 7 hombres de buena fama, o sea, los 7 diáconos, como le dice en el libro de Hechos, se encargarán de los helenizantes, ¿ya? Estos últimos irritaban a las autoridades judías con sus ambigüedades, lo que acabó con una persecución contra ellos. Vamos a ver el caso del helenista Esteban. Por ejemplo, Estéfanos era un judío helénico, fue el primer mártir entre los propagandistas de un judaísmo no de Jerusalén,